Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día comenzamos un par de análisis que vamos a estar haciendo sobre los 3 años de gobierno. Ya el 1 de junio próximo se cumple el tercer año de gobierno y comenzamos ya la recta final hacia el cuarto, porque ya el quinto año pues poco cuenta en los gobiernos. Entonces vamos a estar conversando este día sobre el tema económico propiamente del país. Sabemos que la situación es muy complicada y para eso pues tenemos la grata compañía de Claudio de Rosa, Julio Velázquez y de Rafael Castellanos también. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y comenzando, Rafael, de un solo, para que entremos en materia y calentemos aquí. ¿Cómo has visto tú estos 3 años y el punto en el que estamos hoy en día? El problema principal de estos 3 años es que hemos navegado como barcas sin rumbo. Ni el gobierno central ni quienes lo acompañan definieron un claro rumbo económico. Pasaron los primeros, todos sabemos que pasaron los primeros años sin que hubiera plan quinquenal, y eso quizá viene a ser como lo más importante. Si no se marca una hoja de ruta, es muy difícil hacer un análisis de qué es lo que, contra qué se puede comparar, porque pareciera que se improvisó mucho. Durante el tiempo lo que se vio es muy poca capacidad de crecimiento, muy poco incentivo a la inversión, muchísimo descontrol en los ministerios, porque hay que reconocer que este es un gobierno dual. Una parte del gabinete se debe al presidente Funes y otra parte del gabinete se debe al partido. Y una de las cosas que no se menciona mucho, pero que más ha pesado sobre el lento avance de la economía formal que está funcionando, es la tramitología. Los funcionarios públicos tienen miedo de firmar porque ha habido muchos despidos. Los funcionarios públicos tienen miedo de tomar resoluciones. Entonces, en este país que la burocracia siempre ha sido muy, muy grande y muy fuerte, y que los trámites se iban de una a otra semana, ahora se han ido de 1 a otro mes o de 1 a 3 meses. Eso es un factor importante. El otro factor importante es el exceso de gasto que ha habido para que las finanzas públicas estén ordenadas. Debo decirlo, a pesar de que lo que se esperaba era mucho peor, que yo debo decirlo, yo esperaba que este iba a ser un gobierno mucho peor de lo que ha sido. Esperaba que Mauricio Funes nos llevara hacia el alba, como lo escribimos tantas veces, y esperaba que, como la mayoría de los gobiernos de izquierda que llegan por primera vez en América Latina, causen un caos total. Al analizarlo así en perspectiva, podría decir estamos bien mal, pero no estamos tan peor como hubiéramos esperado. Primero, el presidente Funes decidió no irse por el lado del ALBA, sino que por el lado mantener la democracia, mantenerse amigo de los Estados Unidos y de este lado. Y al final su gabinete económico, aunque no hizo muchas cosas positivas, nos destruyó el rumbo por el cual estábamos, lo cual en cierta manera es mejor de lo que pensábamos que podríamos estar. Ahora, a la hora de ver las cifras de inversión, de ver las cifras de crecimiento, de ver las cifras de déficit, de ver el mal uso que se hace del dinero del Estado para dar subsidios especialmente generalizados que no van enfocados directamente a los pobres, y la poca sostenibilidad fiscal y la poca confianza que se trata de generar en inversiones nuevas o de la inversión en capital humano para poder crecer, que eso es al final los países que crecen son los que invierten en capital humano. Podemos decir que sí estamos fregados, pero al mismo tiempo podríamos estar muchísimo peor de lo que estamos, lo cual es algo que no se oye mucho, pero que hay que ponerle un poco de pensamiento. Ok. Julio, ¿cómo has visto tú estos 3 años y a dónde crees que está parado el país al día de hoy? Básicamente creo que un factor importante de la situación que vivimos actualmente fue el haber prometido quizás o haber generado expectativas demasiado altas para el voto del presidente en las elecciones.
No hay que olvidar la campaña que realizó el presidente en 2008, pues previo a la elección de 2009. Fue una campaña que fue bastante atractiva, vamos a decirlo así, para muchos segmentos de la población, que generó muchas expectativas en grupos quizás de diferente índole, no solo clase baja, sino que también incluso clase media, sobre todo, que fue al final el factor determinante de su victoria. Creo yo que políticamente ha sido eso el principal factor que ha provocado la insatisfacción que podemos observar en relación al presidente. Y también quisiera mencionar que no debemos de olvidar el contexto en el que el gobierno asume el Ejecutivo. El gobierno agarra el Ejecutivo justamente al inicio de una crisis económica mundial, quizás la crisis más grande de la Gran Depresión. En ese sentido, los resultados o la situación económica que actualmente tenemos no son enteramente responsabilidad de las políticas del gobierno, sino también es una interacción o una combinación entre unas políticas quizás inadecuadas para el momento histórico del país y la herencia, digámoslo así, del momento económico del mundo. También habrá que decir la herencia política del anterior gobierno, que en muchos casos sí se heredó unas cuentas fiscales un poco débiles en cierto sentido, y quizás lo que habría que criticar es que no se han tomado las políticas adecuadas para el momento económico del mundo. O sea, ese es el principal problema. Y bueno, quizás el principal problema es ese, las finanzas públicas, el manejo ineficiente de los subsidios, poco focalizado. Tengo que decir, sin tratar de extenderme mucho, yo sí creía que el presidente Funes iba a tener alguna medida de focalización de los subsidios, de acuerdo a lo que él manifestó previo en la campaña, que tenía que focalizarse los subsidios. Algo que hay que decir, el presidente Saca siempre le rehuía al tema de focalización de subsidios. Recuerdo perfectamente la frase que él utilizaba, que era, si yo hago eso, se me incendia el país. Él decía esa frase, lo recuerdo, lo tengo bien fijo en mi mente. Y pues el día de hoy el presidente Funes hizo un intento, una especie de focalización que al final él le llamó racionalización del subsidio al gas, que al final no ahorró mucho, generó un cambio de reglas, quizá no benefició a todos los que tuvo que beneficiar y perjudicó a quienes quizás no debía haber perjudicado. Entonces yo sí tenía expectativas positivas en el lado de la racionalización del gasto, que al final no se vieron reflejadas en sus políticas. Claudio, ¿cuál es tu evaluación de estos 3 años? Me parece que la expresión que podría dibujar lo que ha pasado estos 3 años es un retroceso generalizado. Nosotros vemos que el país en la parte económica muestra el peor desempeño en general en Latinoamérica. Por segundo año, estos últimos 2 años, el crecimiento económico de El Salvador no es el menor de la región, es el menor de Latinoamérica. Y si nos vamos 3 años, es el segundo menor, porque hace 3 años solamente nos superó Venezuela. Entonces, ese es un problema bastante grave. ¿Qué es lo que caracteriza a la gestión de este gobierno? Que la inversión pública no ha logrado subir mayormente. Lo que se logró el año pasado en términos reales, cuando comparamos sacando la inflación, deduciendo la inflación, estamos igual que hace 3, 4 años y no se ha logrado superar lo que teníamos en el año 2003, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que tenemos que considerar. La inversión privada tiene algún repunte el año pasado, pero es más que nada porque empiezan a haber compras de empresas que estaban aquí, pero que son empresas extranjeras. Entonces el dinero entra y sale automáticamente. Se registra como un ingreso de inversión privada externa, pero realmente ha habido un cambio de la propiedad. Luego, si nos vamos a la inversión privada extranjera, también estamos a la cola. Hay que tomar en cuenta que el año pasado El Salvador recibió la 4ª parte de lo que recibió Nicaragua. Es decir, no es cosa de estar colocándoles motes que si este gobierno de izquierda y el otro. No, son gobiernos, los dos de izquierda, pero con muy buenos resultados. Si nos vamos al lado de la generación de empleos, prometió este presidente
100.000 empleos en 18 meses. A marzo, los datos que hay del Seguro Social de generación de empleo por el sector privado son solamente 32.900 empleos. Es decir, no llegó a cumplir 30% de lo prometido en el doble del tiempo que él se lo había fijado. Es un fracaso rotundo. Si vemos la inflación cuando él asumió estaba en el orden de 0%. Se le advirtió que cuando colocara los impuestos iba a tener que aumentar el ritmo de inflación, los precios, porque siempre se absorben en los precios. No va a suceder así. Bueno, empezó a aumentar la inflación, vino la segunda reforma tributaria y la inflación llegó a estar en el orden del 6% y en este momento está en 4,5%. Y se nota menos el ritmo de inflación en lo que reporta el Banco Central por datos preparados por el Ministerio de Economía, la DIGESTIC, solo porque se cambió el método. Porque si se mantuviera el método aritmético y no el geométrico que se está aplicando ahora, la inflación sería mucho más alta y ahí sí que estarían mucho más preocupados. Y dejamos después el área general y tenemos que el déficit del sector público es insostenible. El año pasado registraron 3,5%, pero sabemos que si se agrega lo no pagado, porque el gobierno está teniendo serios atrasos en pagos a proveedores, pago de subsidios, pago a trabajadores, entonces vamos a darnos cuenta que el déficit puede estar en 4 a 4,5%. Y es por eso que se cayó el programa con el Fondo Monetario Internacional. Y también tenemos que, si hay más inflación, me preocupa fundamentalmente que haya caído el total de gasto promedio por familia, por hogar. ¿Qué significa esto? Si las cosas valen más caras y tú gastas menos, solamente se traduce que la gente ha deteriorado su nivel y calidad de vida. Y eso lo estamos viendo en todos los segmentos de la población salvadoreña. Y si nos vamos finalmente a los índices de gestión y vemos libertad económica, facilidades para hacer negocios, indicadores de corrupción, indicadores de desarrollo humano, indicadores de gestión de la educación, se caen las notas de la PAES. Si vemos la falta de medicina en los hospitales, todo esto me demuestra que hay un marcado retroceso durante estos 3 años y es algo lamentable porque el cambio que se esperaba era para que hubiera mayor bienestar y lo que hemos logrado es retroceso. Bueno, en el próximo bloque, vamos a unos comerciales, conversemos que, dado que la situación está como está, y estamos en el punto donde estamos, todavía quedan 2 años del gobierno del presidente Funes, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, para poder corregir el camino que lleva el país. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.